pasó un nuevo paro general, el segundo contra Javier Milei, un presidente que ha sufrido en muy corto tiempo, 5 meses, 2 protestas generales de la CGT. El día de mañana no augura ninguna sorpresa, el gobierno no va a tener ninguna reacción en relación a este paro. Me parece que lo que hemos visto hoy, Gerardo, es un intento de mucha gente de ir a trabajar, no porque tenía especial deseo de hacerlo, por sino necesidad, fundamentalmente porque tiene la perentoria necesidad de trabajar. claro. Es precisamente al revés o paradójico respecto del reclamo de la CGT. Mucha gente tiene la necesidad de trabajar precisamente por la enorme crisis social recesiva que tiene hoy la economía argentina. Vimos tanto en Córdoba como en las principales ciudades argentinas que pese al paro del transporte, que naturalmente inmoviliza a las grandes ciudades por las distancias que hay que recorrer para ir en busca del trabajo u otras actividades, una actividad bastante significativa, sobre todo, por ejemplo, en el área comercial, donde muchos comercios permanecieron abiertos aún sabiendo que hoy iban a tener muchos menos clientes que lo normal, que lo habitual. Hubo sectores industriales, tanto en Córdoba como en Rosario y en el conurbano bonaerense, que quienes pudieron llevar a sus trabajadores a trabajar tuvieron, no vamos a decir una actividad normal, ni mucho menos, pero claramente hubo actividad laboral en las fábricas y llamativamente también en Buenos Aires hubo algunas líneas de colectivos que funcionaron, más allá de algunos aprietes y piquetes y agresiones contra esas unidades, lo cual es en ese sentido bastante llamativo. Desde el punto de vista político, como decíamos al comienzo, Gerardo, no hay que esperar demasiado. El gobierno, en realidad, el gobierno de Milei, toma esta medida de protesta en beneficio propio, en el sentido de que considera Milei que los sindicalistas se exponen al tomar este tipo de medidas y que a Milei precisamente le conviene la exposición de viejas figuras de la política y el sindicalismo argentino como reflejo de la necesidad de un cambio político y social en el país. Naturalmente, cuando un paro incluye la paralización del transporte, es muy difícil dimensionar por completo quiénes de verdad querían hacer el paro y quiénes no pudieron ir a trabajar precisamente porque no tenían cómo y en qué ir a trabajar, Gerardo. Excelente, Sergio. Sí, y una de las motivaciones también de esta medida de fuerza está trasladada al interés político de la oposición de que se logre la caída de la ley Bases. Esa otra batalla sigue, quedó diferida hasta la semana que viene, sigue la puja y este poroteo para tratar de ver en qué condiciones se da el día que llegue la votación para ver si saca su primera ley, Milei, inclusive antes del Pacto de Mayo, lo cual parece difícil, ¿no? Al final de esta semana legislativa, porque ya prácticamente no habrá actividad mañana en el Senado, sí, hay que saber que la ley va a ser modificada en el Senado. Ya lo tiene el gobierno asumido. Sí. Exactamente, y que si se vota finalmente y se aprueba la ley en el Senado, requerirá naturalmente de un nuevo trámite, de una nueva votación en la Cámara de Diputados. Con lo cual es muy difícil, yo diría imposible desde el punto de vista del tiempo material, que antes del 25 de mayo, la fecha señalada por Milei para el Pacto de Mayo aquí en Córdoba, tengamos la ley Bases aprobada. En todo caso, es muy probable que esté aprobada, en el mejor de los casos para el gobierno, Gerardo, antes del 25 de mayo en el Senado, pero que tenga que estar todavía en trámite en la Cámara de Diputados. Porque un trámite largo y muy complejo al que todavía le faltan unos cuantos capítulos.